Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón, cosas que la ciencia no ha podido comprobar, pero que la gente ha visto con sus propios ojos durante generaciones. Historias que se cuentan de abuelos a nietos, siempre con el mismo miedo en la voz, siempre con la misma advertencia. Y cuando muchas personas, en diferentes tiempos y lugares, cuentan lo mismo, una y otra vez, quizás no sea solo imaginación, quizás haya algo de verdad en esas sombras que se mueven cuando nadie mira. Esta es una de esas historias que todavía se susurran en el Valle del Mezquital, en Hidalgo. Una historia que ha dejado marcas en las familias de esa región, marcas que no se borran con el tiempo. Hace muchos años, cuando en el Valle del Mezquital todavía no llegaba la luz eléctrica, las noches eran diferentes a como las conocemos ahora. La oscuridad era completa, profunda, y la gente vivía con el miedo metido en el cuerpo desde que el sol se escondía detrás de los cerros. Las casas se iluminaban con lamparitas de parafina que apenas daban una luz temblorosa, amarillenta, que hacía que las sombras bailaran en las paredes de adobe. En esos tiempos, la gente del Arenal y de las comunidades cercanas conocía muy bien las historias de las brujas. No eran cuentos para asustar a los niños, no señor. Eran advertencias reales, cosas que pasaban de verdad. Las madres no dejaban solos a sus bebés recién nacidos, ni por un momento cuando caía la noche. Colocaban tijeras abiertas en forma de cruz bajo las cunitas de madera, ponían espejos junto a donde dormían los pequeños, echaban sal en las puertas y las ventanas, pintaban cruces grandes con cal blanca en las paredes de las habitaciones donde estaban los niños. Y cuando alguien preguntaba por qué hacían todo eso, las abuelas contestaban con voz seria: «Es para protegernos de ellas», decían, «de las que vienen en la noche buscando sangre fresca». La gente del valle sabía que las brujas eran mujeres que vivían entre ellos, mujeres normales durante el día, que caminaban por el pueblo, que saludaban a los vecinos, que compraban en el mercado. Pero cuando llegaba la noche y todos dormían, esas mujeres hacían algo terrible. Se encerraban en sus cocinas frente al fogón donde todavía brillaban las brasas del día. Ahí en la oscuridad, murmuraban palabras que nadie más debía escuchar. Palabras antiguas, palabras prohibidas. Y entonces pasaba algo que helaba la sangre. Se arrancaban las piernas, así como suena. Se las quitaban y las dejaban ahí, junto al fuego mientras sus cuerpos se transformaban. Las plumas brotaban de su piel, sus brazos se convertían en alas, y donde antes había una mujer, ahora había un guajolote. Pero no era un guajolote común y corriente. Este animal se envolvía en llamas rojas y amarillas, y salía volando por la ventana de la cocina, dejando un rastro de fuego en el aire. Los que estaban despiertos a esas horas podían verlas. Bolas de fuego que cruzaban el cielo nocturno, brincando entre los cerros. Bajaban desde la cordillera de los Frailes dando saltos enormes, iluminando la oscuridad con su resplandor infernal. Y cuando aterrizaban, lo hacían entre los mezquites, esos árboles retorcidos que crecen en toda la región. Ahí se escondían, esperando el momento perfecto. ¿Qué buscaban? El llanto de un recién nacido. Ese era su guía, su señal. Las brujas podían escuchar el llanto de un bebé desde muy lejos, y volaban directo hacia ese sonido como si una fuerza invisible las jalara. Buscaban las casas donde había niños pequeños, especialmente los que acababan de nacer. Los que todavía no habían sido bautizados eran su objetivo favorito. Entraban sin hacer ruido, aprovechando que los padres dormían profundamente, cansados del trabajo del día. Se acercaban a las cunas, y con picos que parecían navajas chupaban la sangre de los pequeñitos. Al día siguiente los bebés amanecían pálidos, débiles, sin fuerzas para llorar. Algunos no sobrevivían. Las familias lloraban sin entender qué había pasado. Pero los viejos del pueblo lo sabían. Había sido una bruja. En la comunidad de Pueblo Nuevo, entre los cerros, la gente juraba que las brujas eran más activas. Por las noches, desde sus casas, podían ver las luces rojas que saltaban de un cerro a otro. Iban y venían como si estuvieran jugando, pero todos sabían que no era ningún juego. Estaban cazando, buscando su próxima víctima. Un escritor de la región, un hombre indígena que conocía bien las historias de su pueblo, se dedicó a escribir todo lo que pasaba. Documentó casos reales de niños que habían fallecido sin explicación. Pequeños que se quedaban dormidos y al amanecer ya no despertaban, sin sangre en sus cuerpecitos. Los doctores no encontraban razón médica para esas tragedias.
Pero la gente del pueblo no necesitaba que un doctor se los explicara. Ellos sabían la verdad. Las brujas habían visitado esas casas durante la noche. Estos casos se siguieron presentando durante muchos años, incluso hasta finales de los años 80. Sí, aunque parezca mentira, hasta hace no tanto tiempo seguían pasando estas cosas. Las madres vivían con terror, sin poder dormir tranquilas, siempre alertas, escuchando cualquier ruido extraño, porque sabían que en cualquier momento, una de esas criaturas podía entrar a su casa. Y si no estaban preparadas, si no habían puesto las protecciones necesarias, podían perder a su hijo más pequeño. Pero de todas las historias que se cuentan en el Valle del Mezquital, hay una que la gente recuerda más que ninguna otra. Una historia que pasó hace muchísimos años, pero que todavía hace que la piel se erice cuando alguien la cuenta. Es la historia de un muchacho curioso que se atrevió a hacer algo que nadie más había hecho. Algo muy peligroso, algo que casi le cuesta la vida. El muchacho se llamaba Ignacio. Tenía apenas 16 años y vivía con su familia en una casa de adobe, a las afueras del pueblo. Era de esos jóvenes que no le tenían miedo a nada, o al menos eso creía él. Siempre estaba haciendo preguntas, queriendo saber más, sin conformarse con las respuestas que le daban los mayores. Cuando escuchaba las historias de las brujas, en lugar de asustarse como los demás, sentía curiosidad. Quería ver con sus propios ojos si era verdad. Quería comprobar que no eran solo cuentos para asustar a la gente. Su abuela siempre le advertía: «No te metas con esas cosas, Ignacio», le decía mientras movía la cabeza con preocupación. «Hay secretos que es mejor dejar enterrados». Pero el muchacho no hacía caso. Una noche después de la cena, Ignacio le dijo a su familia que iba a quedarse afuera un rato, que necesitaba tomar aire fresco antes de dormir. Sus padres no sospecharon nada extraño. El muchacho salió de la casa y se escondió detrás de unos mezquites, desde donde podía ver toda la comunidad. La noche estaba oscura, sin luna, perfecta para lo que él quería hacer. Se quedó ahí quieto como estatua esperando. Pasaron las horas. El frío de la madrugada empezó a calarle los huesos, pero Ignacio no se movió. Y entonces lo vio. Primero fue solo un resplandor rojo en la distancia. Allá arriba en los cerros, una luz que parpadeaba como si fuera una estrella que había caído del cielo. Pero esa luz empezó a moverse. Bajaba dando saltos enormes, de cerro en cerro, cada vez más cerca. El corazón de Ignacio empezó a latir más rápido. Lo que estaba viendo no era normal, no era natural. La bola de fuego descendió hasta posarse en el campo, no muy lejos de donde él estaba escondido. Las llamas se apagaron de repente, y en la oscuridad Ignacio pudo distinguir la silueta de un guajolote. Pero era enorme, mucho más grande que cualquier ave normal. Sus ojos brillaban en la noche como brasas encendidas. El animal caminó unos pasos, picoteando el suelo, moviendo la cabeza de un lado a otro como si estuviera buscando algo, o a alguien. Ignacio contuvo la respiración. No se atrevía ni a parpadear. Y entonces el guajolote se detuvo. Volteó su cabeza directamente hacia donde estaba escondido el muchacho. Esos ojos rojos lo miraban fijamente atravesándolo. El miedo recorrió todo el cuerpo de Ignacio como un chorro de agua helada. La criatura sabía que estaba ahí. Lo había descubierto. El guajolote empezó a caminar hacia él, lento, pausado, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Ignacio quiso correr, pero sus piernas no le respondían. Estaba paralizado, pegado al suelo. La criatura se acercaba más y con cada paso, Ignacio podía escuchar un sonido extraño, un susurro, palabras que no entendía, en un idioma que no conocía pero que hacían que su cabeza diera vueltas. De pronto el guajolote abrió su pico y de su garganta salió una voz de mujer, rasposa, vieja, llena de rabia. «¿Por qué me espías, muchacho?» Ignacio no podía hablar. Tenía la garganta cerrada del terror. «¿Crees que puedes jugar con nosotras sin consecuencias? ¿Crees que somos un espectáculo para tu diversión?» La criatura estaba ya a pocos pasos de él. Ignacio podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, un calor que olía a azufre y a carne quemada. «Ahora vas a aprender lo que les pasa a los curiosos». En ese momento, algo dentro de Ignacio despertó. El instinto de supervivencia. Logró mover su mano hasta el bolsillo de su pantalón, donde llevaba un pequeño crucifijo que su abuela le había dado cuando era niño. Nunca se lo quitaba, aunque tampoco le había dado mucha importancia. Con dedos temblorosos, sacó el crucifijo y lo levantó frente a él, entre su cara y el guajolote. El efecto fue inmediato. La criatura lanzó un chillido horrible agudo,
que hizo que a Ignacio le zumbaran los oídos. El guajolote retrocedió varios pasos, sacudiendo la cabeza violentamente. Las llamas brotaron de nuevo de su cuerpo, envolviendo cada pluma en fuego rojo. «¿Me las vas a pagar?», gritó aquella voz de mujer. «Tú y tu familia. Nadie se burla de nosotras». Y con un aleteo poderoso, la criatura se elevó en el aire, convirtiéndose otra vez en una bola de fuego. Subió rápidamente hacia los cerros, dejando un rastro de chispas que caían como lluvia. Ignacio se quedó ahí temblando, abrazando el crucifijo contra su pecho. Había logrado salvarse, pero sabía que esto no había terminado. La bruja había dicho que se las iba a cobrar, y las brujas nunca olvidan. Durante los siguientes días, cosas extrañas empezaron a pasar en la casa de Ignacio. Por las noches, se escuchaban rasguños en las paredes de adobe, como si alguien estuviera arañando desde afuera, intentando entrar. Las gallinas del corral amanecían sin vida, sin una gota de sangre en sus cuerpos. El perro de la familia, que antes ladraba a cualquier cosa, ahora pasaba las noches acurrucado en una esquina, temblando, sin atreverse a salir. Y la madre de Ignacio, que estaba esperando un bebé, empezó a sentirse mal, muy mal. Tenía pesadillas terribles donde veía sombras sobre su vientre, sombras con ojos rojos que querían llevarse a su hijo. Despertaba gritando en medio de la noche, empapada en sudor frío. El padre de Ignacio estaba desesperado. Sabía que su familia estaba siendo atacada, pero no entendía por qué. Hasta que una noche, Ignacio reunió el valor para contarles la verdad. Les confesó lo que había hecho, lo que había visto, y la amenaza que la bruja le había hecho. Su padre lo miró con una mezcla de miedo y decepción. «¿Cómo pudiste ser tan tonto?», le dijo. «¿No sabes que con esas cosas no se juega? Ahora todos estamos en peligro por tu culpa». La abuela de Ignacio, que había escuchado todo en silencio, se puso de pie. «Tenemos que hacer algo», dijo con voz firme, «y tenemos que hacerlo rápido, antes de que nazca el bebé, porque si no esa criatura va a venir por él, y esta vez no va a fallar». La abuela conocía a una mujer en el pueblo, una señora muy anciana que sabía de remedios y protecciones. Algunos decían que ella también tenía sus propios secretos, su propio poder, pero era un poder diferente, uno que se usaba para proteger, no para hacer daño. Al día siguiente, toda la familia fue a visitarla. La anciana los recibió en su casa, una casita pequeña llena de plantas secas colgadas del techo, con olor a hierbas y copal. Escuchó la historia de Ignacio sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando con expresión seria. Cuando el muchacho terminó de hablar, la anciana suspiró profundamente. «Te metiste donde no debías», le dijo. «Ahora esa mujer te tiene marcado, y no solo a ti sino a toda tu familia». El silencio en la habitación era pesado como una piedra. «¿Hay algo que podamos hacer?», preguntó el padre de Ignacio con voz suplicante. «Mi esposa va a dar a luz en cualquier momento. No puedo permitir que le pase algo a ella o al bebé». La anciana se quedó pensando largo rato. Finalmente habló. «Hay una forma», dijo, «pero es peligrosa y va a requerir mucho valor». La anciana se levantó despacio de su silla y fue hasta un rincón de su casa. De ahí sacó una bolsita de tela amarrada con un cordel rojo. «Esto lo van a poner en la habitación donde va a nacer el bebé», explicó mientras se la entregaba a la madre de Ignacio. «Es una mezcla de hierbas bendecidas, sal de mar y tierra de cementerio. Ahuyenta a los espíritus malignos». Luego miró directamente a Ignacio. «Y tú, muchacho, tienes que hacer algo más difícil. Tienes que encontrar las piernas de esa mujer». Ignacio sintió que el piso se movía bajo sus pies. «¿Las piernas?», preguntó con voz temblorosa. «Sí», confirmó la anciana. «Las brujas dejan sus piernas junto al fogón cuando se transforman. Si encuentras esas piernas y las llenas de sal y chile molido, la bruja no podrá volver a ponérselas. Cuando regrese y vea lo que hiciste, el dolor será tan grande que tendrá que huir. Y mientras esté así, vulnerable, perderá su poder sobre tu familia». «¿Pero cómo voy a saber dónde vive?», preguntó Ignacio. «¿Cómo voy a encontrarla?». La anciana le entregó un pequeño espejo envuelto en trapo negro. «Esta noche, cuando veas la bola de fuego, síguela con la mirada hasta que aterrice. Mira a través de este espejo, y podrás ver de qué casa sale». El espejo te mostrará lo que los ojos normales no pueden ver, pero tienes que ser rápido y silencioso. Si te descubre antes de que termines, no habrá nada que pueda salvarte». Esa noche, Ignacio no durmió. Se quedó otra vez escondido afuera de su casa, con el espejo en la mano. Su corazón latía tan fuerte
que pensaba que todos en el pueblo podían escucharlo. Las horas pasaban lentas, pesadas, y entonces, cerca de las 3 de la madrugada, la vio. La bola de fuego apareció en el horizonte, dando sus saltos habituales entre los cerros. Ignacio levantó el espejo y miró a través de él. Lo que vio lo dejó helado. A través del cristal, podía ver el camino que seguía la criatura, un rastro brillante que conectaba los cerros con el pueblo. Y ese rastro terminaba en una casa que Ignacio conocía muy bien. Era la casa de doña Martina, una mujer que vivía sola al otro lado del pueblo. Una señora que siempre había sido amable con todos, que vendía tortillas en el mercado y que saludaba con una sonrisa. Nadie hubiera sospechado jamás de ella. Ignacio guardó el espejo y esperó a que la bola de fuego entrara por la ventana de esa casa. Entonces, con las piernas temblando pero con determinación, empezó a caminar hacia allá. La casa de doña Martina estaba oscura y silenciosa. Ignacio se acercó con cuidado, pisando suave para no hacer ruido. La puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera salido con prisa. El muchacho empujó la puerta lentamente. Adentro olía a humo y a algo más, algo dulzón y desagradable que le revolvió el estómago. En la oscuridad, apenas iluminada por las brasas del fogón, Ignacio pudo ver algo en el suelo. 2 piernas. Ahí estaban junto al fuego como si fueran parte de un maniquí, pero no eran de madera ni de trapo. Eran piernas reales, con piel y todo, que terminaban en muñones sangrantes. Ignacio tuvo que taparse la boca para no vomitar. Se obligó a sí mismo a acercarse. Sacó de su morral la bolsa de sal y el chile molido que había traído. Con manos temblorosas, empezó a echar el contenido sobre las piernas. Primero la sal, que brillaba roja a la luz de las brasas. Luego el chile, que levantó una nube picante en el aire. Frotó bien la mezcla sobre toda la piel de las piernas, asegurándose de que no quedara ni un pedazo sin cubrir. Y entonces escuchó algo que casi lo hace salir corriendo. Un aleteo, fuerte, rápido, acercándose. La bruja estaba regresando. Ignacio corrió hacia la puerta justo cuando la bola de fuego apareció en la ventana. Logró salir de la casa y se escondió detrás de un nopal grande que crecía en el patio. Desde ahí, temblando, observó lo que pasó después. La bola de fuego entró por la ventana y las llamas se apagaron. Escuchó pasos pesados dentro de la casa, pasos de animal, y luego un grito tan horrible, tan lleno de dolor y furia que hizo que los perros de todo el pueblo empezaran a aullar. «Maldito seas», gritaba la voz de doña Martina desde dentro. «Maldito seas 1000 veces». Ignacio escuchó golpes, como si alguien estuviera tirando muebles. Platos que se rompían, ollas que rodaban por el suelo, y entonces una luz brillante salió de la casa. No era roja como antes, sino azul pálido, enfermiza. La luz subió al cielo dando tumbos, como si le costara trabajo volar. Se alejó hacia los cerros, pero ya no daba esos saltos grandes y seguros. Iba tambaleándose, cayendo y volviendo a subir, hasta que desapareció en la oscuridad. Ignacio esperó un rato más antes de atreverse a moverse. Cuando finalmente lo hizo, corrió a su casa sin mirar atrás. Al día siguiente, toda la comunidad se enteró de que doña Martina había desaparecido. Su casa estaba vacía, la puerta abierta, todo revuelto por dentro, y un olor terrible que salía de la cocina. Nadie se atrevió a entrar a investigar mucho. Simplemente cerraron la casa y con el tiempo la gente dejó de hablar del tema. Pero todos sabían, aunque no lo dijeran en voz alta, que doña Martina había sido una de ellas, una bruja, y que algo había pasado esa noche que la había obligado a irse para siempre. 3 días después, la madre de Ignacio dio a luz, una niña hermosa, sana, llena de vida. El parto fue tranquilo, sin complicaciones. No hubo visitas nocturnas. No hubo rasguños en las paredes. No hubo bolas de fuego sobre su casa. La familia de Ignacio respiró aliviada. La amenaza había terminado, o al menos eso pensaron. Pasaron los años. Ignacio creció, se casó, tuvo sus propios hijos. Nunca volvió a hablar de aquella noche, ni siquiera con su esposa. Era un secreto que guardó en lo más profundo de su corazón. Pero hay algo que nunca pudo olvidar, algo que lo persiguió hasta el día de su muerte. Años después de aquel encuentro, cuando Ignacio ya era un hombre mayor, estaba en el mercado del pueblo comprando verduras, y entonces la vio, al otro lado del mercado, entre la gente. Había una mujer muy anciana. Caminaba encorvada apoyándose en un bastón, arrastrando los pies con dificultad. Cuando esa mujer levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Ignacio. Eran los mismos ojos,
Aquellos ojos rojos que había visto en la oscuridad tantos años atrás, ahora ya no brillaban, estaban apagados, cansados, pero eran los mismos. La anciana le sonrió, una sonrisa sin dientes, y levantó su mano arrugada. Le hizo una seña, como despidiéndose, o tal vez como recordándole que ella nunca había olvidado, que sabía quién era él y lo que había hecho. Ignacio sintió el mismo terror de aquella noche, el mismo frío recorriendo su espalda. Cuando parpadeó, la anciana ya no estaba. Había desaparecido entre la multitud como si nunca hubiera estado ahí. Esta historia se la contó Ignacio a su nieto, muchos años después, cuando ya estaba en su lecho de enfermo. El nieto, que ahora es un hombre mayor, la cuenta todavía. La cuenta para que la gente no olvide, para que las nuevas generaciones sepan que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, cosas que es mejor respetar y no buscar. En el Valle del Mezquital, la gente ya no ve tantas bolas de fuego como antes. Dicen que las brujas se fueron cuando llegó la electricidad y las carreteras, que se escondieron en lugares más alejados, donde la modernidad no ha llegado todavía, pero los viejos del pueblo saben la verdad, saben que las brujas siguen ahí, que nunca se fueron del todo, solo están esperando, esperando que la gente se confíe, esperando que alguien olvide las protecciones, esperando que una noche una madre deje a su bebé recién nacido solo en la oscuridad, y cuando eso pase, ellas regresarán. Por eso hasta el día de hoy, las familias del Valle del Mezquital siguen poniendo tijeras en forma de cruz bajo las cunas, siguen echando sal en las puertas cuando nace un bebé, siguen pintando cruces en las paredes de las habitaciones, no porque sean supersticiosos, no porque crean en cuentos viejos, sino porque saben que hay cosas que pasaron, cosas reales, cosas que sus abuelos vieron con sus propios ojos, y que si no tienes cuidado, si bajas la guardia aunque sea un momento, pueden volver a pasar, porque las brujas del Mezquital no murieron, solo están esperando, en la oscuridad, siempre esperando. Y si alguna noche en esos pueblos del valle ves una luz roja que brinca entre los cerros, no te quedes a mirar. Entra a tu casa, cierra bien las puertas, protege a tu familia, y reza para que esa luz no se detenga frente a tu ventana, porque si lo hace, si esa bola de fuego aterriza cerca de tu hogar, ya será demasiado tarde. A veces, la realidad supera cualquier historia que podamos inventar. Hay cosas que pasan en este mundo que no se pueden explicar con ciencia ni con razón. Y cuando uno escucha testimonios de personas preparadas, de científicos, de gente que no cree en nada hasta verlo con sus propios ojos, pero que terminan sin palabras frente a lo inexplicable, entonces uno tiene que detenerse y preguntarse, ¿qué es real? ¿Hasta dónde llegan los límites de lo posible? Lo que vas a escuchar no es un cuento, es la historia de una mujer que vivió, que respiró el mismo aire que nosotros, que caminó por las mismas calles. Una mujer que desafió todo lo que creemos saber sobre el cuerpo humano, sobre la vida y la sanación. Y lo más perturbador es que todo está documentado. Todo fue real. El año era 1900. En Parral, Chihuahua, un lugar donde el polvo del desierto se mezclaba con el frío de la sierra, nació una niña que cambiaría para siempre la historia de la medicina tradicional mexicana. Pero su llegada al mundo no fue celebrada. Sus padres, por razones que nadie supo nunca con exactitud, la abandonaron apenas nació. Era una criatura sin nombre, sin familia, sin destino aparente. La bebé lloró durante horas en aquel lugar apartado, hasta que alguien la encontró. Era un hombre de piel oscura, un afrodescendiente llamado Charles. Era un personaje extraño en aquellos tiempos y en aquel lugar. Nadie sabía mucho de él. Algunos decían que era un sanador, otros que era un brujo. Lo único cierto es que ese hombre recogió a la niña y decidió criarla como si fuera su propia hija. Charles le puso por nombre Bárbara Guerrero, pero con el tiempo todos la conocerían simplemente como Pachita. Y desde que era muy pequeña, ese hombre misterioso comenzó a enseñarle cosas que no se aprenden en ninguna escuela. Le enseñaba a mirar las estrellas durante horas, a leer mensajes en el cielo nocturno que otros no podían ver. Le enseñaba sobre plantas, sobre hierbas que curaban dolores y enfermedades. Le mostraba cómo sentir la energía de las personas, cómo tocar un cuerpo y saber dónde estaba el mal. Pachita creció en la pobreza más absoluta. No tenía nada,
ni juguetes, ni ropa bonita, ni amigos de su edad. Solo tenía a Charles y sus enseñanzas extrañas, pero la niña era especial. Tenía algo en los ojos, una mirada profunda que parecía ver más allá de lo visible. Y sus manos, sus pequeñas manos de niña, ya desde entonces tenían un don que nadie podía explicar. Cuentan que un día, cuando era todavía una niña, llegó un circo al pueblo. Era uno de esos circos pobres que recorrían el norte del país, con animales maltratados y carpas remendadas. Pachita se escapó de la casa para ir a verlo. Ahí, en una jaula sucia y pequeña, vio a un elefante bebé que estaba muy enfermo. El animal estaba tirado, respiraba con dificultad, y sus ojos estaban apagados, sin vida. Los dueños del circo ya lo daban por perdido, pero Pachita se acercó. Sin miedo, sin dudarlo, metió sus manos pequeñas entre las rejas y tocó al animal. Cerró los ojos. Y algo pasó. Algo que los adultos que estaban ahí no pudieron entender. El elefante comenzó a respirar mejor. Abrió los ojos, se movió, y al día siguiente estaba completamente sano, como si nunca hubiera estado enfermo. Fue ahí cuando Pachita supo, con apenas unos años de edad, que tenía un don. Los años pasaron y Pachita se convirtió en una joven. México estaba en llamas. Era el tiempo de la revolución, cuando el país se desgarraba en batallas sangrientas por un futuro mejor. Pachita, como muchas mujeres de su tiempo, se unió a las tropas del general Francisco Villa. No se sabe exactamente qué hizo durante esos años de guerra. Algunos dicen que curaba a los heridos, otros que luchaba junto a los hombres. Lo que sí se sabe es que vio cosas terribles, cosas que marcan a una persona para siempre. Cuando terminó la revolución, Pachita quedó más pobre que antes. Tuvo que sobrevivir como pudo. Trabajó en cantinas, cantando para hombres borrachos, que apenas le daban unas monedas. Vendió billetes de lotería en las calles, bajo el sol quemante, con los pies hinchados y el hambre en el estómago. Fueron años duros, años donde muchos hubieran perdido la esperanza. Pero Pachita nunca dejó de curar. En secreto, en cuartos oscuros, ayudaba a quien se lo pedía, y poco a poco, su fama comenzó a crecer. Primero fueron los vecinos, luego gente de otros pueblos. Corrían rumores sobre una mujer que curaba enfermedades que los doctores no podían curar. Una mujer que solo necesitaba sus manos y algunas hierbas para sanar dolores que llevaban años atormentando a la gente. Pero lo que nadie sabía todavía era que Pachita estaba a punto de dar un paso que la convertiría en leyenda. Un paso que la llevaría a hacer cosas que desafiarían toda lógica, toda razón, todo lo que creemos saber sobre la vida y la sanación, porque Pachita no se iba a quedar solo curando con hierbas. Ella iba a ir más allá, mucho más allá, y lo que haría dejaría sin palabras incluso a los científicos más brillantes del país. Un día, mientras vendía billetes de lotería en las calles de la Ciudad de México, agotada del calor y del cansancio, Pachita se recostó a descansar. Y en ese momento, algo cambió para siempre. Cayó en un sueño profundo, tan profundo que parecía estar en otro mundo. Y cuando despertó ya no era la misma. Algo había entrado en ella, o alguien. Pachita comenzó a hablar de un espíritu que la había visitado. No era cualquier espíritu. Era el último emperador azteca, el guerrero que defendió su pueblo hasta el final. Ella lo llamaba el hermanito. Decía que él venía a través de ella, que tomaba su cuerpo, que usaba sus manos para sanar. Y cuando esto pasaba, su voz cambiaba. Se volvía grave, poderosa, como la voz de un hombre. Sus ojos se transformaban, y una energía extraña llenaba el lugar donde estaba. Fue entonces cuando Pachita comenzó a hacer algo que nadie había visto jamás. Algo que iba en contra de toda lógica, de toda razón, de todo lo que sabemos sobre el cuerpo humano. Comenzó a realizar operaciones, pero no eran operaciones normales. Eran algo que desafía toda explicación. Se instaló en una casa vieja de la colonia Roma, en la Ciudad de México. Un edificio que con el tiempo la gente llamaría la Casa de las Brujas. Ahí,
En un cuarto oscuro iluminado solo por velas, empezó a recibir personas enfermas. Personas que los doctores ya habían desahuciado. Personas con tumores, con órganos dañados, con enfermedades que no tenían cura. Y lo que pasaba en ese cuarto es algo que hasta el día de hoy nadie puede explicar. Pachita usaba un cuchillo viejo de cocina. El mango estaba envuelto en cinta aislante negra, gastada por el uso. Era el mismo cuchillo siempre, nunca lo cambiaba. No usaba anestesia, no usaba guantes, no había médicos presentes. Solo estaban ella, el paciente, y unas cuantas personas que hacían de ayudantes. Y las velas, siempre las velas, proyectando sombras que se movían en las paredes. Las personas que entraban a ese cuarto contaban cosas que parecen imposibles. Decían que Pachita abría el cuerpo con ese cuchillo oxidado, que metía las manos dentro de las personas, que sacaba órganos enfermos y ponía otros nuevos. Pero lo más perturbador era que todo esto pasaba sin que los pacientes sintieran dolor. Y cuando terminaba, cerraba la herida simplemente colocando sus manos sobre ella, sin suturas, sin nada. Solo presionaba con las manos, y la piel se cerraba sola. Y al cabo de unas horas, no quedaba ninguna marca, ninguna cicatriz, ninguna evidencia de que algo había pasado. Los testimonios empezaron a llegar. Y no eran testimonios de gente ignorante o supersticiosa, eran testimonios de personas preparadas, de científicos, de investigadores que fueron con escepticismo y terminaron sin poder explicar lo que vieron. Uno de ellos fue un científico mexicano brillante, un hombre que había estudiado en las mejores universidades del mundo. Este hombre dedicó años a investigar lo que hacía Pachita. Estuvo presente en decenas de operaciones. Las documentó, las fotografió, tomó notas detalladas. Y lo que escribió en sus libros es escalofriante. Él contó que vio cómo Pachita extraía pulmones enfermos de personas y ponía pulmones sanos en su lugar. Vio cómo abría cráneos con ese cuchillo y una sierra de plomero vieja y trasplantaba partes del cerebro. Vio cómo una niña que no podía moverse ni hablar, que los doctores decían que era un caso perdido. Después de varias operaciones con Pachita comenzó a mejorar. La niña nunca tuvo infecciones, nunca tuvo complicaciones, a pesar de que todo se hacía sin condiciones de esterilidad, sin anestesia, sin nada de lo que se supone que se necesita para una operación. Este científico vio cómo, en un momento dado, Pachita levantó la mano al aire y entre sus dedos apareció un pedazo de carne roja, palpitante. No la sacó de ningún lado. Simplemente apareció, y ella la lanzó dentro de la herida abierta de un paciente. Él escuchó el sonido de la carne al caer en el cuerpo, y no podía creerlo, pero lo estaba viendo con sus propios ojos. Otro testigo fue un cineasta famoso, un hombre conocido en todo el mundo. Él no solo vio las operaciones, también participó en ellas como ayudante. Y cuando él mismo tuvo un problema en el hígado, decidió dejarse operar por Pachita. Contó que vio cómo aparecían tijeras en las manos de ella, de la nada, que sintió cómo le abría el estómago, pero no sintió dolor, solo presión, y al terminar, cuando se tocó el vientre, no había ninguna herida, nada, como si nunca hubiera pasado nada. Pero su dolor desapareció y nunca volvió. Un investigador español, un hombre que había dedicado su vida a estudiar lo paranormal, también fue testigo. Él escribió que vio a Pachita levantar la mano y, sin tocar nada, sin sacar nada de ningún recipiente, apareció entre sus dedos un trozo de órgano humano. Lo vio con absoluta claridad, y se quedó sin palabras, porque no había explicación lógica para lo que acababa de presenciar. Personas famosas, artistas, políticos, gente poderosa, todos acudían en secreto a ese cuarto oscuro de la colonia Roma, todos buscando una cura que la medicina moderna no podía darles, y muchos de ellos salían sanados, o al menos eso decían. Por supuesto había quienes no creían. Doctores que decían que todo era un engaño, que los órganos venían de animales, que era pura sugestión, puro placebo. Pero cuando se hicieron análisis de la sangre y los tejidos que aparecían en esas operaciones, resultaron ser humanos. Y más extraño aún, coincidían con el tipo de sangre de los pacientes que estaban siendo operados.
Pachita nunca cobró por sus curaciones. La gente le daba lo que podía, pero ella vivía en la misma pobreza de siempre. No le interesaba el dinero. Decía que ella solo era un instrumento, que quien sanaba era el hermanito, el espíritu del guerrero azteca que vivía en ella. Durante más de 70 años, Pachita realizó operaciones. Miles de personas pasaron por sus manos, y en todos esos años, nunca hubo una sola denuncia de algo malo que hubiera pasado. Nunca nadie tuvo una infección que lo pusiera en peligro. Nunca nadie terminó peor de lo que estaba. Y eso en sí mismo es un misterio, porque lo que ella hacía, según todas las leyes de la medicina, debería haber terminado en tragedia una y otra vez. En 1978, Pachita reunió a sus hijos. Les dijo que su misión estaba terminando, que el hermanito le había avisado que pronto se iría. Y meses después, cayó enferma. Su cuerpo, que había sido instrumento de sanación para tantos, ahora se apagaba. Y en 1979, Pachita cerró los ojos para siempre, pero su historia no terminó ahí. Porque el científico que había estudiado su trabajo, el hombre que había documentado todo, desapareció años después de una forma misteriosa. Un día salió de su casa y nunca regresó. No dejó rastro, no hubo explicación. Simplemente se esfumó, y hasta el día de hoy, nadie sabe qué le pasó. Algunos dicen que descubrió algo que no debía descubrir. Otros dicen que su investigación sobre Pachita lo llevó a lugares donde no debió ir. La verdad es que nunca se supo. Hoy en día, la casa donde Pachita realizaba sus operaciones sigue ahí, en la colonia Roma. La gente la conoce como la Casa de las Brujas y pasa de largo, con miedo, sintiendo que hay algo extraño en ese lugar. Los que vivieron esos tiempos y conocieron a Pachita ya son muy ancianos, pero siguen contando las mismas historias. Y siguen jurando que todo lo que vieron fue real. ¿Era real? ¿Podía una mujer sin educación, sin estudios médicos, sin herramientas modernas, hacer lo que cientos de testigos dicen que hizo? ¿Podía realmente aparecer carne y órganos de la nada? ¿Podía abrir cuerpos sin causar dolor y cerrar heridas sin dejar marca? La ciencia no tiene respuesta. Los testimonios están ahí. Las fotografías están ahí. Los escritos de investigadores serios están ahí. Pero la explicación, esa sigue siendo un misterio. Un misterio que nos recuerda que hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos entender. Cosas que existen en la frontera entre lo real y lo imposible. Y Pachita, la mujer pobre de Chihuahua que decía estar habitada por un guerrero azteca, se quedó para siempre en esa frontera, desafiando todo lo que creemos saber sobre la vida, sobre la sanación, sobre los límites de lo posible. Su historia nos deja con una pregunta que nadie puede responder. ¿Qué más existe ahí afuera que no podemos ver, que no podemos explicar, pero que es tan real como el aire que respiramos?